Muy buenos días a todas. Ay, qué gusto me da, a todas y a todos. Qué bueno poder ver su interés en un día así, el 9 de marzo, en el que ya empieza a ser, ya empezamos a acostumbrarnos el 9 de marzo a enfocarnos en el aspecto económico, el gran peso económico que tenemos las mujeres. Y fíjense qué fortuna de poder hablar justamente con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. Antes que nada, muy buenos días, secretaria. Muy buenos días, qué gusto estar aquí. Y sí, efectivamente, creo que se vuelve un día fundamental como para hablar la gran aportación que tenemos las mujeres a la parte económica y lo que esto genera para un país y para el mundo. Es que, bueno, apenas ayer vivimos muy probablemente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar presencial o virtualmente de estas manifestaciones, de estas marchas y de este movimiento de las mujeres juntas a favor de la paridad, juntas en contra del maltrato, con una gran unión, con una gran fuerza, con una solidaridad conmovedora. Y al final lo que vemos detrás de incluso los casos de maltrato, yo sé que no venimos a hablar de violencia, venimos a hablar de economía, pero una mujer que es víctima de maltrato puede salirse de esa casa si tiene autonomía económica. Si no tiene autonomía económica, permanece ahí. Y existe además también la violencia económica, precisamente por esas razones. Así que todo se enlaza, secretaria. Y por eso, déjeme partir de algo así de claro. Si tenemos a una mujer en México frente a la Secretaría de Economía, ¿tenemos a una feminista? ¿Qué es ser feminista? Yo digo aquí, lo pongo mucho más claro en este sentido. Yo creo que no se puede, bueno, no es cierto porque sí se puede. Yo creo que no puedo ser mujer, venir de una mujer como mi madre, de venir de una abuela como mi abuela, la mamá de mi papá, una mujer que ahorita tendría más de 100 años y se dedicó desde toda su vida a leer. Y decía la abuela que no podías leer y seguir siendo la misma, entonces yo no puedo venir de una mujer, de una abuela, de una madre como la que tengo, como la que tuve, y poder pensar que después de dar vida, después de vivir circunstancias como las que me han tocado vivir, no buscar por mejores condiciones, no solamente de los hombres y las mujeres, pero también de buscar mejores condiciones para las propias mujeres. Creo que no se puede o no perdemos o pierdo mi esencia si dejo eso atrás. Ahora, estando en un cargo de decisión, hay ese foco puesto en avanzar hacia una paridad de género en términos económicos, y si sí, ¿cómo? ¿Cuáles las políticas públicas que lo impulsan? Primero debo decir algunas cosas que creo que vale la pena compartir y que las voy llevando hasta la Secretaría de Economía. Desde que iniciamos este camino para buscar que iniciáramos un cambio en el gobierno, se trabajó para que el gabinete fuera paritario. El presidente de la República planteó un gabinete paritario y a partir de ahí, con el propio perfil o con muchos de los perfiles de las mujeres que están ahí, creo que se va abriendo una brecha para decir cómo vamos a caminar o se va haciendo una ruta para ir avanzando en tema de mujeres. Todavía recuerdo cuando llego a la Secretaría de Economía, la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndida, nos puso un indicador muy claro a la hora de hacer algunos de los concursos para nuevas plazas, en donde tuviesen que venir, en algunos decir, prioritariamente en tanto porcentaje tienes que ir abriendo el camino a las mujeres. Es decir, vas creando una ruta a la cual quieres llegar. Y en la Secretaría de Economía, debo decirlo así, tenemos porque no puedo decir que vamos a ir haciendo un camino para que las mujeres vayan siendo incluidas si no lo llevamos a la práctica. Tenemos una de las subsecretarías, está a cargo de una mujer, es la doctora Luz María de la Mora, una mujer extremadamente capaz, conocida dentro del mundo público como una gran promotora de la vida, del comercio y de la economía, del comercio exterior. Tenemos un varón, luego en los puestos importantes, tenemos en toda la parte de promoción de pymes y el área de la unidad de desarrollo productivo a la doctora Ana Bárbara Mungaray, una mujer también que lleva como la línea clara de lo que tiene que ser
para que a las pymes les vaya mejor, y tenemos en la unidad de inteligencia global a una mujer. Dentro ahorita también en la parte de finanzas, la cabeza de finanzas de la Secretaría de Economía está a cargo de una mujer. ¿Qué estoy diciendo? No hablamos solamente pues, de palabra, no decimos solamente las que estamos moviendo a mejores oportunidades para las mujeres, los ponemos en la práctica, y muchas de las acciones que estamos llevando a cabo van a abrir mejores condiciones para las mujeres. También desde la parte de recursos humanos, debo decir que iniciamos aquí junto con el gobierno de Inglaterra, iniciamos hace pues un año exactamente, unos 9 meses, una dinámica para ir viendo uno de los temas fundamentales que tenemos, que es la brecha salarial. La brecha salarial que se va teniendo, de hecho la revista Expansión, si no mal recuerdo, hace algunos años, ahorita acaba de sacar en su último número, lo ojeé hace algunos días, estas 100 mujeres o 100 empresas que tienen a mujeres a la cabeza, y me voy a un estudio previo hay un artículo aquí en donde dice que si las empresas captaran que pueden llegar sus ingresos a aumentar hasta un 30% por el solo hecho de tener mujeres en puestos de más alto nivel, hasta por conveniencia las tendrían. O sea, es un asunto de pesos y centavos. Claro, ya si no es por una convicción incluyente, es. pues que lo hagan en términos de productividad, porque ya lo hemos demostrado, sí, cuando formamos parte de los equipos de trabajo, los hacemos más productivos. Así es. Ahora, justamente eso, equipos de trabajo, no es nada más cuántas mujeres forman parte de un equipo o cuántas mujeres forman parte de un gabinete, sino las acciones que realmente esas mujeres pueden impulsar a favor de otras mujeres. En ese sentido, ¿cómo vamos? ¿Y cuál sería, digamos, la radiografía de las mujeres en la economía en México? O sea, ¿cuántas empresarias tenemos hoy por hoy? ¿Cuántas mujeres en cargos de decisión? En fin, las cifras que entiendo además se movieron mucho con estos 2 años de pandemia, ¿no? Que fueron particularmente duros para las mujeres en términos económicos. Bueno, y en otros ámbitos, pero me concentro en el que hoy nos tiene aquí juntas. Ok, en el número de radiografías voy a entrar con datos, aquí me voy a ir al acordeón. En el censo de población del 2020 mostró que hay en México 64,540 mujeres, mismas que componen el 51,2% de la población, y el número de mujeres laboralmente activas de 48% según la tasa de participación, y es la más baja de la OCDE, que vale la pena decir esto. La pandemia vino efectivamente a mostrar o a dejar a las mujeres en una situación todavía más de desventaja que anteriormente. Son las primeras que perdieron los empleos y son las que en la recuperación propiamente de los propios empleos son los empleos más precarizados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se hizo muy evidente en temas de pandemia? Se hizo muy evidente que pues tenías que dejar el trabajo, o se vieron obligadas por la circunstancia esta en donde la gente se quedó a trabajar en casa, los hijos o las hijas se quedaron también en casa con la escuela, y pues alguien tenía que hacerse cargo. O me voy al tema de cuidados, que creo que aunque no pega ahorita directamente o no lo vinculamos ahorita directamente en términos de economía, lo voy a vincular porque creo que se vuelve fundamental. ¿Qué mostró la pandemia no solamente en México, sino en toda América Latina? Lo decía la CEPAL, que las mujeres fueron las que se precarizaron más, fueron las que perdieron las oportunidades laborales, y parte de lo que vimos, que yo lo veo como una parte positiva y una negativa. Primero se evidenció lo que normalmente nosotras como mujeres habíamos hablado y que normalmente no lo ponían en la mesa. Es la primera vez que vemos en las reuniones estas virtuales, en donde de repente está un hombre y aparece un niño corriendo atrás de su pantalla, y el hombre tiene que ser tolerante o tiene que entender que esta es una dinámica que se presenta cotidianamente o se presentó a lo largo de la vida para las mujeres. Por otro lado, también vimos que a veces decía alguien, oye, me voy a tardar tantito porque va a entrar mi hijo al recreo y va a haber ruido aquí en la conferencia. Y todas estas cosas, ¿a dónde van llevándonos? Nos van llevando a poder sensibilizar a los varones y a las empresas a entender la dinámica que se vive económicamente y en la vida familiar y en los trabajos, más allá de la parte económica, de la participación de las mujeres. Y entro en la parte que veo que se vuelve
como el gran reto que tenemos hoy hablando de economía. Uno de ellos es el tema de cuidados. El tema de cuidados que se vuelve fundamental, el cuidado de la familia, de los abuelos, de los papás, de los tíos, de la persona que está enferma en casa, o el tema de los cuidados de los hijos propiamente. Y creo que este es el reto económicamente que enfrentamos más grande. Primero es cómo le hacemos para contabilizar dentro de la economía este trabajo, no voy a decir invisible, bueno, invisible en términos de números económicos, que en otros lados del mundo sí se contabiliza, y por otro lado es cómo le damos un valor adicional a esta tarea que cotidianamente se realiza por parte de muchas mujeres a lo largo y a lo ancho del país, sin importar la edad, y que normalmente no se había visto materializado en números. Entonces creo que son dos temas importantes. El Senado de la República ya metió una iniciativa y está aprobada el tema de cuidados, ahora es cómo lo vamos a poder implementar para que el tema de cuidados empiece a ser atendido y las mujeres tengan más acceso al trabajo, voy a decir, al trabajo remunerado y puedan atenderlo. Y aquí me voy otra vez al tema de los números, en donde decimos, y que sería uno de los temas que preguntaba al principio Paula, es cómo las mujeres pierden a veces oportunidades de no vivir, y lo voy a pegar a la violencia, una vida de violencia, ya sea económicamente o físicamente, por el tema de no tener una libertad económica. La libertad económica nos lleva a tener libertades enormes y en dos vertientes. Una de ellas es cómo podemos vivir el que pueda yo decirle a mi pareja lo que gano y que mi pareja no se sienta ofendida o no se sienta menos o no cree esto una situación de violencia en la casa de otra naturaleza porque gano o aporto más a la familia. Esta mañana me tocó tener una reunión de trabajo, llegó uno de los, un abogado, y le estábamos ofreciendo nosotros moverse de su trabajo a otro lugar, a otra, y me decía mi mujer es la que trae más recursos a casa. Me encantó verlo porque no me lo dijo con pena, no me lo dijo con recriminación, simplemente me dijo, si yo me muevo ahorita, pues la movería ella y el ingreso mayor de mi casa se vería limitado. Entonces creo que tenemos retos importantes en esta parte, en cómo aprender a vivir con que las mujeres tengan su libertad o su independencia económica, atendiendo los cuidados de los que estamos hablando, y por otro lado la parte de cómo enseñar desde diferentes espacios a que alguien tenga un ingreso mayor como lo tuvo el varón por muchos años en relación a las mujeres. Eso no da un sentido ni de sometimiento, ni sobre todo tampoco de que pueda ser un conflicto entre ambas personas. Varias cosas, secretaria, con respecto a lo que menciona. Por ejemplo, el tema del, no digo trabajo ya dentro de casa, porque con el home office de pronto dejó de ser claro, ¿no? Pero digamos el trabajo doméstico, el de la limpieza del hogar, el cuidado y crianza de los hijos, cuidado de los enfermos, que lo llama el trabajo invisible, ¿no? Y sí, claro, me parece que atinadamente, porque aquí no solamente no es remunerado, sino que no es reconocido. Y nos encontramos todavía con mujeres que se dedican al hogar y que cuando les preguntas, ¿tú qué haces? Dicen, nada, yo no trabajo. Y entonces desde ahí me parece que nos equivocamos, ¿no? Al no reconocer que sí es trabajo, que es extenuante, que es valioso, nada más que no es remunerado. Y esto de si es invisible o no, de pronto ahí sí la pandemia nos ayudó. A mí me gusta pensar que el hecho de que nos hayamos quedado, bueno, los que se quedaron, yo no tuve esa oportunidad, pero quienes se quedaron confinados en casa durante algunos meses, ¿no? el que todos los integrantes de la familia hayan compartido ese espacio, hizo que necesariamente se viera, se notara que la cama no se hace sola, que la comida no llega mágicamente ahí caliente, perfecta a la mesa, que tampoco se lavan solo los platos, que hay un trabajo detrás, ¿no? Y yo creo que visibilizarlo es un primer paso y probablemente la pandemia nos dio esa posibilidad. De pronto no es necesariamente la realidad de ustedes, pero sí de muchas mujeres que normalizan el tener esa doble jornada y el trabajar fuera de casa y cargar solas con todo el trabajo doméstico cuando tiene que ser compartido entre todos los integrantes de la familia. Ahora, para que eso suceda, no nada más me parece tiene que haber una colaboración de todos los integrantes de la familia, sino políticas públicas que lo permitan. Y entonces,
más allá de lo que estén, nos menciona, impulsando en el Senado, en ese sentido, de los cuidados de los menores y en fin todo el trabajo doméstico, hay decisiones que frenan esas posibilidades para las mujeres, sobre todo para las mujeres jefas de familia. ¿Cómo vive usted desde la Secretaría de Economía y desde esta necesidad de impulsar la autonomía económica de las mujeres, el que tengamos hoy menos posibilidades, por ejemplo, ya sin estancias infantiles o sin escuelas de tiempo completo? O sea, la realidad es que más que avanzar en esos términos, hemos regresado, ha sido regresivo. Creo yo, y aquí lo voy a poner en dos cosas. Primero que nada, y podría irme a la parte esta de las estancias infantiles y podríamos entrar aquí en una dinámica de si tienes la razón o no, A o B. Y voy a platicar un poco. Yo estaba era diputada en el momento que entró el tema este de las estancias infantiles. Primero es, ¿qué es una estancia infantil? ¿Qué es una guardería? ¿Y qué es un lugar para cuidados para niñas y niños o no? Primero creo, y me voy a ir así como del tiempo presente hacia atrás, tenemos las guarderías del IMSS. La pandemia propiamente limitó la participación o el poder dejar de alguna manera a niños y niñas en la guardería tradicional, la guardería del IMSS. Y si el tema, queremos entrar en el tema de los cuidados de las guarderías o de las estancias infantiles que estás comentando, vale la pena decir, y no traigo ahorita la cifra correcta, pero en los programas de apoyo a las madres trabajadoras, el programa no se acabó como tal, el recurso se le sigue dando a las madres trabajadoras y tú decides qué hacer con estos. Y me puedo meter y me desviaría un poco, pero lo voy a entrar porque es una pregunta que has puesto en la mesa con respecto a qué pasó en esta parte de la iniciativa. Si me voy un poco a cómo estaban las estancias infantiles estas, qué cubrían, qué hacían y qué es lo que dejó de hacerse y qué es lo que creo yo que debimos avanzar a que se debería haber hecho, y entramos en una dinámica del todo o nada. Primero que nada, en el tema de las estancias infantiles se crearon en un momento en donde tú decías, te doy dinero para pagarle a alguien a que cuide a tus niños de una forma semiorganizada. Estas estancias infantiles debieron ir caminando a lograr el recurso de decir cuáles de ellas están listas para ir a convertirse en guarderías del IMSS. ¿Por qué? Porque es un derecho que tenemos, y en el derecho propio que tienen tanto varones como mujeres debieron dar el salto para ir a hacerse más profesionales. Aquellas que no estaban en el esquema de profesionalización per se cierran, y aquellas que estaban en un intermedio, ¿cómo las ayudabas a caminar a llegar a la profesionalización? Se entró en un esquema cómodo. Y cuando digo cómodo, los niños y las niñas tienen una edad, y ahorita no me acuerdo exactamente si son 3 o 4 años, donde ya debías ir a la escuela o ya podías ir a la escuela. Hay sectores de la población en donde no quieren que el niño o la niña se separen de mamá y papá o de mamá en esos momentos y vayan a la escuela. Entonces, muchos de esos niños que iban a estas estancias tendrían o podrían estar ya en la escuela, porque legalmente y en términos educativos ya tenían la edad para entrar, y otras podían haber entrado a las guarderías del IMSS. Creo que aquí lo que se hizo, y lo considero que hicimos una generalización, en donde se toma un cambio y un cambio de paradigma, en donde le das el dinero a la madre o al padre para que, bueno, a la madre porque fue a las madres trabajadoras, para que ellas decidan quién cuida a sus hijos. Entonces, creo que el programa, cuando se inicia con las estancias infantiles como primer paso, fue bueno. Fue malo o no malo, fue incompleto en dar el paso a lo que seguía. Te canalizo a que te vayas a la escuela o te canalizo a que puedas crecer y meterte al esquema de las guarderías del IMSS. Y creo que cuando lo vemos en blanco y negro es muy fácil decir se quitaron o no se quitaron. Esto es una parte importante. Y sí creo que ahorita tenemos el reto de las escuelas de tiempo completo, y estoy entendiendo que algunos de los gobiernos estatales están tomando esto y decir, me apropio, tomo esta parte, y creo que es algo que será benéfico que cada uno de los estados, de acuerdo a las circunstancias propias que tienen y del mecanismo que tienen, porque creo que aquí las guarderías son las que tienen que crecer sus tiempos, y las guarderías podrían hacer esa función propiamente a la que tienes derecho de estancias infantiles con un horario más extendido. ¿De qué manera buscarán o están buscando ya arropar a las mujeres emprendedoras? Pienso en las microempresarias que además se comprometen
y cumplen, y esto no lo digo, digamos, con una visión romántica y todavía con la emoción de la marcha de ayer, sino que están ahí las cifras. Una mujer que recibe un crédito lo cubre y las más de las veces puede funcionar de manera muy armónica en cooperativas y en distintos esquemas de propiedad, digamos, diferentes a los más habituales con las grandes empresas. ¿Qué programas hay para impulsar esa productividad de las mujeres? Aquí en la Secretaría de Economía, desde la parte de la Unidad de Desarrollo Productivo, hemos hecho varias cosas importantes. Primero, hemos hecho un programa, bueno, la pandemia nos aceleró el proceso de digitalización o del comercio electrónico, y aquí es cómo le hacíamos para poder llevar al mayor número de mujeres o de empresas lideradas por mujeres, que ahorita doy un dato, propietarias son tan solo ahorita al día de hoy, el 36.6% de las MIPYMES tienen una mujer como cabeza, y un dato que se vuelve importante aquí, muchas de ellas tenían negocios que todavía no estaban con toda la tecnología listos para avanzar. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos como varios pasos dependiendo en el momento en que estuvo dándose la pandemia. Una de las cosas muy rápidas que hicimos fue una página para el comercio local de mercado solidario para que los productos se pudieran vender en forma electrónica en términos de una plataforma que pudiera llevarnos a tener el acceso a un mercado distinto. Por otro lado, una capacitación constante para que las MIPYMES pudieran entrar en la digitalización, pero también parte de lo que hemos notado es que algunas de ellas no tenían el conocimiento suficiente para el manejo propio de las finanzas, llevarlas en otro nivel a la parte de las finanzas y también llevarlas, aquellas que ya estaban listas, a la parte de la exportación. Hemos hecho ruedas de negocio para Mujer Exporta, en donde con los mercados que tenemos o con los países que tenemos tratado de libre comercio, hemos hecho mesas de negocio para la exportación y hemos llevado a las empresas a esto. Entonces tenemos como semaforización, lo voy a poner así, aquellas empresas que están lideradas por mujeres que todavía están muy verdes, las tenemos en semáforo rojo, vaya la aparente contradicción aquí, es decir, todavía las tienes que hacerles un acompañamiento mucho más grande para enseñanza, no solamente de la digitalización, del manejo de herramientas electrónicas, del comercio electrónico, sino también las tienes que apoyar en todo lo que viene siendo finanzas. Tenemos las que están en amarillo y que las llevamos a decir cómo puedes llevar tu producto a que logre las certificaciones dependiendo al país a donde vas a estar exportando y cómo te siento en las mesas de negocio para que puedas empezar a exportar. Y tenemos aquellas que estaban en verde que las hemos llevado ya no solamente a las ruedas de negocio, sino acompañado a diferentes ferias. De hecho, ahorita tenemos en Expo Dubai, se hizo una selección de estas 600 empresas que se registraron en esta semáforo que llevamos a cabo. Para aquellas que estaban en verde, las llevamos 101 de ellas a Dubái y que han logrado resultados muy impresionantes en donde están entrando a mercados nuevos, en donde hemos hecho benchmarking con empresas de logística, en donde estas empresas de logística han apoyado, y aquí no me aviento el comercial, pero varias empresas han sido muy generosas, unas de decir, todo lo que venga con cabeza de mujer, o sea, con mujeres al frente del negocio, les vamos a dar un precio preferencial en la parte de logística. Algunas de ellas que dicen, yo voy a dar un precio preferencial para la exportación de sus productos a la hora de moverlos, con un tiempo en donde te voy a cobrar menos mientras haces el músculo y ya eres capaz de tener una participación mayor en el mercado, y otras en donde tienen o han hecho esta capacitación para mujeres, voy a decir artesanas, pero en trabajo más artesanal, más que de artesanía per se, y hemos trabajado en estas vertientes. ¿Por qué? Porque la pandemia también nos mostró que fueron mujeres que tenían a veces labores en casa o en empresas muy pequeñas y que hacían comercialización más doméstica y no estaban teniendo posibilidades de llegar a otros mercados. Ayúdanos a entender con más detalle este fenómeno. Por ejemplo, estas empresas que deciden darles facilidades, mejores precios o incentivos a los emprendimientos encabezados de mujeres, ¿sabe qué las lleva a hacerlo? ¿Qué las motiva a hacerlo? A las empresas. Las empresas que dan estas pues facilidades. Yo digo que es un juego de ganar. Digo, si estamos hablando que, fíjate,
voy a hablarlo desde 3 perspectivas y ahorita me cayó el 20. Ellas están lideradas por mujeres. Ahorita las vi, haz de cuenta, con Curiosamente las son que, mujeres sí, las que las o encabezan. por lo menos las CEOs son mujeres. Ahorita las vi sentadas con quienes hemos estado negociando y eso me dio la respuesta así de un flashazo, ¿no? Hay algunas empresas que se dedican al mundo de la belleza y en el mundo de la belleza lo que pues normalmente vaya la belleza o el trabajo del cuidado de piel, etcétera, etcétera, está más vinculado y yo creo que en un término de conveniencia, pero también la cabeza de ellas ha sido una mujer y ellas hemos hecho trabajo con ellas también de benchmarking o de alianzas en donde hemos ido a sectores más desprotegidos para poder enseñarles desde, voy a decir, un corte de pelo, un maquillaje, una tarea que pueden hacer en la comunidad o en la ciudad donde viven y esto les genera negocio, pero a la vez a la empresa le generará negocio porque le estarás comprando su producto. Esto por un lado. Por otro lado, en la parte de logística, sí son mujeres CEOs que están al frente de ese negocio y que si saben que las mujeres, yo lo digo y lo he comentado con algunos supermercados, ahorita les decía, deberíamos de hacer un pasillo rosa, tener un pasillo en donde tú tienes la mercancía donde la cabeza de ese negocio es una mujer y entonces yo estoy segura que las mujeres estaríamos comprando y apoyando esos productos. Entonces, la respuesta es, ¿qué las lleva a esto? Pues es una conveniencia en términos de números económicos por un lado, pero también, otra vez, que empezaría a responderte la pregunta que me hiciste al principio, ¿soy feminista o no? No puedo ser mujer sin poder pensar en que alguien me abrió la puerta a mí para que yo llegara a donde estoy y fue otra mujer y la pregunta es ¿qué hago yo con esa posibilidad que tengo de abrir puertas para que más mujeres lleguen a ese lugar? Así que la solidaridad de mujeres líderes detrás de buena parte de esas decisiones y me emociona muchísimo y nos ayuda así a entender más este fenómeno. Percibe… esto se lo pregunto, sí, a la Secretaria de Economía, pero también a la mujer con una trayectoria de lucha muy interesante y bueno, que se ha plantado en diferentes momentos, me parece que, vaya, con algo que decir. ¿Qué hacemos distinto las mujeres cuando estamos en cargos de decisión? ¿Por qué esperar un nuevo orden si las mujeres decidimos? Primero, creo que algo que no podemos… Híjole, aquí nos dicen que somos diferentes, bueno, eso hay una evidencia, somos diferentes los hombres a las mujeres físicamente, pero yo no puedo pensar que si estuviera ahorita una mujer al frente de los países que están ahorita entrando en una guerra, pudieran aplastar un botón para empezarla. Esta sería una de las cosas que yo me pongo en la mesa. Por otro lado yo no puedo, después de haber dado vida, no puedo pensar que veo a un ser humano frente a mí y que no puedo extender la mano de una manera distinta para hacer las cosas de una manera diferente. Y lo veo ya desde el punto de vista de trabajo y voy a contar algunas cosas que creo me ha tocado para poder llegar a trabajar, a hacer cosas, pues tener que lidiar con lo que muchas de las que están aquí lo hacen y que normalmente no lo creen porque no se había hecho evidente, nunca voy a olvidar, o sea, ¿qué tuve que hacer para poder llegar al trabajo antes de llegar y dejar a mi hija, a mi hijo, que alguien me apoyara, que tuviera que haber comprado algo, que si se enfermó, o sea, todas estas cosas que vivimos de forma tremenda y que somos capaces de generar 5 o 6 pistas al mismo tiempo para poder estar en el trabajo a la hora, el día que tuve que estar. Y si tú lo viviste es porque otra mujer más lo está viviendo. Entonces la pregunta es, si yo soy capaz de comprender eso que yo vi, o sea, eso que me tocó vivir porque pues alguien me sacó de ese apuro, yo tengo que ser consciente y crear las condiciones y las circunstancias para que una mujer frente a mí, en el puesto que esté, pueda tener condiciones distintas y yo pueda tener una conciencia diferente para que eso pueda suceder. Y ahí es donde entra la diferencia entre un hombre y una mujer, lo veo de una manera importante. Si amamanté, ¿cómo le hago para que esa mujer que me hable y me dice, dame 15 minutos más para llegar porque no llegó quien me iba a apoyar y estoy amamantando? O decir, ¿cómo pongo en el espacio donde estoy yo el espacio para que las madres puedan tener un lugar para amamantar? Si de otra manera me dicen, híjole, el día de hoy no puedo llegar a tiempo
porque ABC y te voy a pagar la hora con otra hora más tarde porque mis circunstancias no pude lograrlas. O sea, todas hemos vivido esta situación de ser mil usos. Y voy a contar una historia, nunca se me olvida. Me invitaron, yo tenía mis hijos, era diputada, tenía mis hijos que eran 4 y 2 años, y me invitaron a Mazatlán a dar una conferencia sobre responsabilidad, y liderazgo y responsabilidad. Llegué a Mazatlán, llegué con mis hijos, era fin de semana y me dijo mi mamá, vivía en Culiacán, me dijo, yo te alcanzo y yo te apoyo con los niños, ¿ok? El evento era a las 9 o 10 de la mañana, a las 10 de la noche me habla mi mamá y me dijo, se me complicaron las cosas, no llego. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con estos niños mañana en la conferencia? Lo que nos pasa muchas de aquí para otro tipo de cosas, nada que no sepamos. Me levanto en la mañana, los niños se pusieron rápido el traje de baño, le agarraron las cosas para la playa y todo lo demás, les puse sunblock y de repente pues mamá, vamos a ir a la alberca, al mar y no sé qué, le dijo, vamos a esperarnos tantito. Pues yo llego a la conferencia y pues llego con 2 niños, con sus trajes de baño, sus cosas. Y entonces les dije, buenos días, me invitaron a dar una conferencia sobre liderazgo y responsabilidad. No sé si tengo el liderazgo, pero soy responsable y aquí está. Lo que no tengo es alguien que cuide a mis hijos para que yo pueda dar la conferencia. Entonces, si los organizadores de este evento quieren que yo dé una conferencia, les pido que alguien los atienda y mientras yo termino. Esto es lo que vivimos las mujeres todos los días. Y si yo lo viví, digo, lo pongo esto como un ejemplo muy evidente, tengo de estos 20, 30, lo tiene cada una de las que está aquí. Y la pregunta es, cuando llegas a un puesto de decisión, ¿qué haces para que las mujeres que están ahí no puedan, o sea, puedan solucionar este tipo de cosas? En el TEC de Monterrey me tocó, cuando empezamos a dar clases ahí, pusimos y propusimos, te estoy hablando años patria, yo tengo 57 años, esto fue como a los 22, que tuvieran ahí un espacio para mientras dábamos clase, tuvieran a las niñas y a los niños cuidado, porque a veces ibas por 2, 3 horas y no era, o sea, no requerías todo un sistema de apoyo y en ese momento no lo veían. La pregunta es, si yo tengo una empresa, ¿qué hago? Voy a poner el ejemplo en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay una maquiladora impresionante que tiene un espacio para cuidados, pero no solamente para cuidados, para la convivencia de las familias a la hora de la comida, en donde dicen, a mí no me cabe la menor duda, que la productividad de las mujeres por el solo hecho de saber que sus hijos están ahí cerca o que los van a ver en un momento, puede generar o genera, mejor dicho, resultados mejores. Y este es el tema, ¿quién eres tú como mujer cuando está en un tema, en un espacio de toma de decisiones o de que puedes hacer algo en beneficio de abrir condiciones, como alguien en un momento dado, de las que ya no están aquí porque partieron, se partieron para que nosotras estuviéramos estando el día de hoy en donde estamos? Curiosamente, secretaria, una mujer que ya no está aquí, estuvo detrás de la generación de esos espacios para los niños, hijos de las trabajadoras de las maquilas, una mujer juarense a quien tuve la fortuna de conocer, y sí, era una mujer. Y es justamente eso, de pronto, claro, si es para dar una conferencia con los chiquitos, fue divertido y hacemos magia y solucionamos, ¿no? Pero si esa mujer llega a una maquila con los 2 hijitos en traje de baño, la mandan de vuelta a su casa. Y sobre todo si llega así el lunes, el martes, el miércoles, o sea, si es una cosa constante, entonces sí requiere de un… Por eso la parte esta, es decir, tienes el derecho en el IMSS. Claro. La pregunta es, ¿dónde se colocan los espacios? Y aquí es donde tiene que volverse uno creativo. Accesibles. Si tenemos aquí un corredor de empresas, ¿cómo le hacemos para que la guardería esté en el corredor, esté cerca, para que yo no tenga que echar 3 vueltas y que la pueda dejar antes de llegar a la empresa, en donde me pueda ir a la empresa a trabajar, a la salida? Y ahí es donde tenemos que ser ingeniosos para ofrecer lo que se requiere cerca del espacio. O ahorita los parques industriales, yo lo visualizo de esta manera, un parque industrial no puede pensar tener todo este corredor de empresas sin tener un espacio junto con el IMSS, en donde el derecho se tiene porque lo pagas, que tenga ahí el espacio para que tus hijos o tus hijas
o un adulto mayor sea cuidado y tú puedas estar sin la mortificación realizando la tarea que te corresponde. Finalmente, secretaria, me parece que ya de alguna manera hemos planteado que lo central del movimiento de las mujeres, ya no uso el término feminista porque, digamos, hay a quien le hace ruido, ¿no? Por ahí se han encargado de desvirtuarlo y asociarlo con violencia o como un intento de atropello a los varones cuando para nada es así. Sin embargo, bueno, para no detenernos, digamos, en los términos, sino en la esencia, el movimiento de las mujeres es eso, es solidaridad, ¿no? Me parece que lo central de ello es que nos ayudemos unas a otras y unos a otros, ¿no? Avanzar todas y todos juntos hacia la construcción de una sociedad con una verdadera paridad de género y sin violencia. Ahora, en ese esfuerzo veo cada vez a más mujeres convencidas de la necesidad, mujeres que sí tuvieron acceso a oportunidades educativas, de trabajo, convencidas de que nos toca generar oportunidades para aquellas que no. Mujeres que entienden que el verdadero éxito es el que se comparte. Desde esa perspectiva, porque asumo que compartimos esos ideales, yo confieso que no siempre, a mí me hubiera gustado hasta hoy ayudar a todavía más mujeres. No he hecho tanto como me hubiera gustado. ¿Por qué tengo limitaciones? La principal es la del tiempo, tengo como más entusiasmo que tiempo casi siempre, pero también otras veces no he podido por un límite de autoridad. O sea, porque la decisión final no recae en mí. ¿Ha estado Tatiana Cloutier en esa circunstancia? De tener una posibilidad de tomar una decisión en donde no la he tomado a favor de las mujeres, ¿eso es la pregunta? Sí, porque la decisión final no correspondía o quedaba, digamos, en otra oficina, en otro escritorio. Ahorita, dentro del espacio de lo que viene siendo la Secretaría de Economía, no me he visto limitada en una circunstancia de esa naturaleza. Cuando he sido legisladora, mi voto siempre fue en pro de lo que yo consideré que tenía que suceder y en mi vida he tenido, pues puedo decirlo así, la maravillosa fortuna de actuar en consecuencia de lo que he dicho en mi vida. Con esa tranquilidad y con esa satisfacción. Y si no, siempre me he levantado y me he ido. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, que le entró a la conversación. De verdad que lo agradezco mucho. Al contrario. Lo valoro y lo reconozco. Y bueno, esta es la parte que me olvidé de consultar, qué ocurría después y entonces alguien sube y dice lo que sigue. Perfecto. Gracias a todas, gracias por su tiempo, por su atención. Gracias, secretaria.